sumamente importante, ¿no es cierto?, que conectemos el medio ambiente, todo lo que se habla de medio ambiente, con tu propio futuro. Si esa conexión no se hace, es muy difícil que haya interés, que haya compromiso, que haya acción, digamos, porque no es parte de mi futuro. Y yo quisiera comenzar, si me lo permiten ustedes, diciendo que cuando hablamos de medio ambiente, ecología, desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Porque este es un tema muy importante para los niños y los jóvenes. Porque todos usan las palabras, pero ¿de qué estamos hablando? Y quiero ser muy práctico en esto. Estamos hablando que en Chile el desierto de Atacama está yéndose para el sur, se está moviendo, ¿no? Se está moviendo muchos kilómetros al año, es decir, está eliminando tierras fértiles y se está secando. Ese es un gran tema cuando se habla de medio ambiente. Otro tema que es de fundamental importancia es la escasez de agua. Está faltando agua. Hay muchas comunidades que tienen que ver el camión aljibe que llega a la casa y da un poquito de agua para poder sobrevivir. Yo una vez dije en público que el día de que Santiago, la región metropolitana, quedara sin agua una semana, yo creo que ahí le vamos a empezar a poner verdadera atención al tema del agua. Este es un tema importantísimo, porque quiero decirte, Joaquín, Tatiana, Constanza, de que sin agua no hay vida. O sea, no sacamos nada con tener clases, colegios, si no hay agua, no hay vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la escasez de agua, es algo de fundamental importancia. Tercero, la pérdida de los bosques, la pérdida de nuestros árboles nativos. Lo que yo llamo, es una palabra media sofisticada, pero es nuestro código, ¿no? Es lo que somos. Es realmente la base de la existencia humana. Están esos códigos genéticos, ¿no es cierto?, en los árboles, en las plantas, en las flores, etcétera, etcétera. Otro tema que tiene que ver con el medio ambiente a nivel de país son el tema de las basuras, ¿me entienden? Los residuos, que le ponen residuos como algo sofisticado. Son la basura en las playas, la basura en los colegios, la basura en la casa, la basura en los barrios. O sea, este es un gran tema. Chile, Santiago en particular, y Chile en general, está lleno de microbasurales. O sea, la gente va, baja la ventana del vidrio del auto y tira una cáscara de plátano, como si alguien va a ir detrás a buscarla y a tomar tu cáscara de plátano. Otro tema importante cuando se habla a nivel de país de medio ambiente es el tema de las zonas de sacrificio. ¿Qué significa zona? Una ciudad, un grupo de casas, un barrio, ¿no es cierto?, que está siendo sacrificada, es decir, está pagando un gran costo, ¿no es cierto?, para que otras zonas no tengan problemas respecto a lo que se está hablando. Por ejemplo, la producción de electricidad en Coronel, en la región del Biobío, ¿no es cierto? La gente tiene cáncer, la gente tiene un montón de problemas por la termoeléctrica. El caso de Concón, que ustedes han visto en la tele, me imagino, Antonia Fuentes, yo creo que tú has visto eso en la tele, de que los estudiantes no pueden ir al colegio porque el humo de la compañía productora de petróleo y de otras industrias cae a la casa, te contamina y te deja el estómago pésimo. Zona de sacrificio. Otro tema del medio ambiente, el uso de los agroquímicos. ¿Qué son los agroquímicos? El uso de los pesticidas, de los herbicidas, ¿no es cierto?, de los fertilizantes químicos, de los colorantes. Muchas de las cosas que tienen bonito color, no son de ellos, no es de la planta. Es un color que ha sido inyectado en eso, y eso son fuentes de cáncer y de muchas otras cosas. Los adictivos. Hay, digamos, galletas, que no puedo nombrar porque si no me voy preso, ¿no es cierto? Hay galletas las cuales tienen adictivos y los niños las comen, y por eso es como ir a fumar, digamos. Hay muchos alimentos que tienen adictivos. También está el tema de la pérdida de nuestras semillas. ¿A quién le gustan las semillas? A mí me encantan las semillas, yo las encuentro interesantísimo. La semilla del tomate, la semilla del apio, la semilla de todo. Para mí es como una biblioteca de cosas maravillosas, porque son todas diferentes, de tamaño, de color. Las nuestras, las chilenas, se están perdiendo, porque hay compañías que producen semillas en los laboratorios, ¿no es cierto?, y están comiéndose o eliminando estas semillas nuestras, ¿no? El tema también, finalmente, el tema del manejo de nuestros recursos naturales.
cómo se maneja la tierra, cómo se maneja la minería, cómo se maneja la energía en nuestro país. El otro día hubo una presentación sobre la energía solar en Chile, ¿no? Muy interesante porque tiene mucho que mostrarle a otros países, ¿no es cierto? El tema del uso de nuestros ríos, el uso de nuestros océanos, ¿no es cierto? En fin, ahí también hay otro tema importante. Se entendió más o menos a nivel nacional lo que esto es, porque mucha gente habla de esto, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los impactos de que esto ande mal? ¿Dónde pega? ¿Dónde nos afecta? Primero, la salud. Yo le voy a decir a ustedes que el COVID-19, en parte, llega al ser humano porque le hemos quitado su hábitat, le hemos quitado su casa, le hemos quitado el medio donde vive. ¿Me entiende? O sea, si los murciélagos tuvieran la posibilidad de tener los bosques nativos, los murciélagos no llegan a la casa de la gente con todas estas enfermedades que tiene el COVID-19. Por lo tanto, hay una relación entre la discusión de medio ambiente y lo que estamos sufriendo hoy día todos los días, por lo cual tenemos que reunirnos por Zoom. Y no estoy parado ahí en el colegio mirándole las caritas y viéndolos directamente. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de los nichos. Los nichos son los espacios ecológicos, ¿no es cierto?, de ciertas especies. Los cóndores viven en un lugar, los huemules viven en otro lugar, esos son los nichos, ¿no? Esos son los lugares donde ellos viven, nosotros los destruimos y por lo tanto se va acercando la fauna, los animales se van acercando al ser humano cada vez más con todo lo que ellos significan. Bueno, ¿para qué decir la importancia que todo tiene esto en la belleza, ¿no? En el paisaje. Ustedes tienen el panul, ¿no es cierto? ¿Cómo proteger el panul? ¿Ah? Ese árbol único en la Florida, ese bosque que está todavía en manos privadas, pero es interesante que estoy hablando de tu tierra, de tu lugar. La Florida tiene cordillera, ¿no es cierto? Tiene valle, tiene urbano, tiene rural, tiene agrícola, tiene de todo. Ahí está este debate. A nivel internacional, yo creo que también es importante decir que este es un tema internacional. ¿Sí o no, Celeste? La Greta Thunberg, ¿no? La jovencita esta que se para todos los viernes frente al Congreso noruego, sueco, y dice, oye, mira, hay que luchar contra el cambio climático, la Tierra se está calentando. ¿Y qué significa que se caliente la Tierra? Que la cordillera de los Andes ya no tiene nieve. ¿Y qué pasa cuando la cordillera de los Andes no tiene nieve, no tiene glaciares? No hay agua en verano. ¿O no? O sea, es un tema muy, muy claro. ¿Qué pasa cuando de un día para otro sube la temperatura de las mareas y tenemos millones de pescaditos muertos en la playa? ¿No? O sea, esto está todo. Nosotros somos parte, Valentina, nosotros somos parte de la realidad de la ecología. Francia, somos parte de la ecología, no somos separados, no estamos separados del árbol, no estamos separados de los animales, no estamos separados del clima, no estamos separados del agua. Y a nivel mundial está el tema del clima, está el tema del recalentamiento de la tierra, está el tema de la pérdida de la biodiversidad. ¿Quién vio en la tele cómo se quemaba el bosque amazónico en Brasil? ¿Se acuerdan hace unos meses atrás? Esa es una noticia que a nivel internacional tiene mucho impacto. Ya vemos muchos de nosotros, un poco más viejos que ustedes, que estamos luchando para poder lograr, ¿no es cierto?, que pase algo con eso. Por lo tanto, el futuro de ustedes, para terminar esta primera parte, el futuro de ustedes no está solo determinado por el medio ambiente en Chile. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. Solo, no Chile, sino que también el mundo entero. La enfermedad del COVID viene de la China. Ustedes no han estado en la China, yo he estado en la China, es súper lejos. Es muy lejos llegar a la China, son 40 horas en avión para llegar a la China. Y el bichito pasó rápidamente, estamos todos con esto. El clima, ya no llueve tanto, o llueve mucho, de un repente llueve, inunda todo y se acaba la cosa. Por lo tanto, hay temas importantes a nivel internacional que ustedes deben tomar en cuenta. No verlos como lejos. La contaminación de los océanos. Ustedes saben que en el norte
del Océano Pacífico. ¿Conocen los países que están en el norte del Océano Pacífico? Estados Unidos, Canadá, México, ¿no es cierto? Toda la parte de Oceanía, ¿ya? ¿No es cierto? Hay una isla de plástico, de bolsas de plástico que es casi del tamaño de Europa. Y las ballenas están comiendo plástico, se vienen a morir a otras playas, ¿no es cierto? Hay un tema grande, grande, que realmente hay que ponerle atención a nivel internacional, aunque parezca que está lejos de la Florida, que está lejos del Colegio de las Lilas, ¿no es cierto? Que está no, no está lejos, está encima de nosotros. Y lo otro tema es el tema de la justicia. Hoy día hay un debate muy grande en el mundo de lo que se llama la justicia intergeneracional, una palabra media rara, generaciones, los más jóvenes, los más viejos, los que vienen, los que van a nacer. ¿Ah? Hay una preocupación por ustedes los niños. Hay una preocupación muy importante por los niños que vienen, las generaciones futuras. Que ellos tengan también una Amazonas, ¿no es cierto? No que nosotros eliminemos la Amazonas, que ellos también puedan ver delfines, que ellos también puedan ver ballenas. Hoy día en Chile, a ver, ¿quién conoce el escudo de Chile? Diana Tapia, ¿tú conoces el escudo de Chile? Tiene dos animales, ¿no? Sí. Tiene el cóndor y el huemul. Ya no van quedando. Vamos a tener que hacer un comité para crear un nuevo escudo, porque esos animales están en extinción, están a morir. Yo quisiera que en esta segunda parte hablar de preguntas, porque no quiero estar permanentemente poniendo demasiada materia. Quiero que se vayan con las preguntas. La primera pregunta que quiero hacerle a ustedes, y no tienen que contestármela, porque o si no los micrófonos no van a poder funcionar. ¿Podremos vivir como personas sin árboles, sin flores, sin animales, sin montaña? Es imposible. Esto pareciera una pregunta tonta, pero es una pregunta que la estamos viviendo hoy. Se murió el último rinoceronte blanco del planeta hace 2 años atrás. Y cada año van desapareciendo. Quedan 1.200 tigres de Bengala. Los tigres de Bengala son esos rayaditos, ¿no?, que uno ve en los circos. Están desapareciendo. Quedan muy pocas familias de orangutanes. Muy pocas. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando pasa eso? Otra pregunta importante, ¿hasta cuándo nosotros podemos modificar la naturaleza? ¿Qué significa modificar la naturaleza? Ir y cortar un árbol. Ya voy a cortar todos estos árboles para construir una casa. Voy y hago esto. ¿Hasta dónde podemos seguir sacando de la naturaleza? Sin devolverle nada. Hasta cuando se den cuenta, yo creo que eso va a ser nunca. ¿Cuánto más podemos contaminar del agua, del aire? Es horrible, ¿no? Hoy día uno va al borde costero y está lleno de basura. Está lleno de basura. O viene un barco y se le cae el petróleo, discutimos por 2 o 3 días y después desaparece, la noticia desaparece. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién tiene que pagar esto para limpiar el mar, para limpiar eso? ¿Cómo crear un sistema que nos permita a nosotros volver a un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza? Eso va igual ¿Cómo harto podemos la lograr eso? sociedad. Y estas son preguntas muy importantes, ¿no es cierto?, que no voy a responder yo y nadie tiene todas las respuestas, pero yo creo que vale la pena que los profesores que están aquí conmigo, que me acompañan, a quienes les agradezco, de que vayan tomando nota de estas preguntas, porque esa es la forma más importante de enseñar sobre el medio ambiente. La educación ambiental debe ser experiencial, y voy a hablar de eso al final. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las maneras que nosotros debemos responder esta pregunta del medio ambiente y tu futuro?
eso va a ser, para quienes están interesados, ese va a ser el meollo, el centro del debate sobre la futura Constitución. Ese va a ser el debate. No va a ser sobre causas y otra causa y otra causa, va a ser sobre los criterios que vamos a utilizar para poder entender dónde está el medio ambiente, la naturaleza, los seres sintientes y el ser humano. Por ejemplo, los criterios de conservación, los criterios precautorios, precaución, prevenir, los criterios de formación de comunidades, de participación de comunidades, el respeto a las generaciones futuras, el criterio del que contamina paga, ¿no? Alguien tiene que pagar. Yo creo que es súper importante salir de esta conversación pensando cómo yo me puedo organizar. Yo personalmente, mi familia, el colegio, ¿no es cierto? El gobierno, los municipios, ahora hay nuevos, ya se eligieron nuevas autoridades. ¿Cómo el colegio va, los niños de este colegio van a llegar a esas autoridades? ¿Con qué propuesta ambiental se puede llegar? Creo que es súper importante, ¿no es cierto?, hablar un poco sobre la creación de líderes. El colegio tiene que crear líderes. Y yo les voy a decir por qué. Yo quiero compartirles a ustedes mi profesión. La directora me decía, hable un poquito más de usted. Ahora voy a hablar de mí un poquito. Yo soy economista ambiental. ¿Qué hace un economista ambiental? Un economista ambiental se preocupa de los precios, de los derechos de propiedad, se preocupa de quién es dueño, quién no es dueño, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad, se preocupa del dinero, las finanzas, de todos los instrumentos económicos para proteger el medio ambiente para ustedes. ¿No es cierto? Por ejemplo, poner un impuesto a la emisión de carbono, a quien las chimeneas negras, esas que contaminan, cobrarle un impuesto para parar esa contaminación de ese aire que a veces vemos en los autos, en los camiones o en las fábricas. Eso es lo que hacemos nosotros en forma muy básica como economista ambiental. Y yo tuve en mi vida 3 etapas como economista ambiental. La primera etapa me dediqué a conocer el medio ambiente, el fenómeno, por ejemplo, la contaminación. ¿Qué es la contaminación? ¿De dónde viene la contaminación? ¿Cuáles son los productos que contaminan? ¿Cuáles son los que no contaminan? ¿Me siguen, verdad? O sea, esa es la primera parte. Pasé 17 años haciendo eso. Y me di cuenta que no tenía mucho impacto. Y pasé a una segunda etapa. No la contaminación, sino que quién contamina. Ponerle una cara, ¿no? Ponerle una persona, una industria a esta contaminación. Y esa parte duró muy poco tiempo, porque no era políticamente correcto. Decir, mira, Paulina es la responsable de eso porque nos agarramos a patadas y porque al final terminamos en la corte y no pasa nada. ¿Me entiendes? O sea, ese es un tema, ¿quién contamina? Y hoy día, hace ya muchos años, ¿no es cierto? Porque soy un tipo ya bastante veterano, ¿no es cierto? Yo estoy preocupado no de la contaminación solamente, no de quién contamina, sino que por qué el ser humano contamina. Y ahí el colegio tiene un papel importantísimo que jugar. Tiene un papel menor en tratar de entender la contaminación, tiene un papel mayor en quién contamina, pero la gran obligación, responsabilidad de ustedes es el preguntarse por qué la gente no hace nada o por qué la gente contamina. ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas para que ellos contaminen? Y yo quiero hacer algunas propuestas para terminar, para empezar a responder preguntas. Una propuesta es la creación por parte del colegio de un diploma del colegio, no tiene para qué ir al gobierno ni esas cosas burocráticas, que yo lo llamaría el diploma del embajador o la embajadora ambiental. ¿Me entiende? Que el colegio tenga un currículum, crear una malla, ¿me entiende? Bonita, interesante. Yo me comprometo públicamente a ayudar si ustedes encuentran que es necesario, útil que yo ayude en crear esa malla. ¿Me entiende? Tenemos que crear una competencia, no en el sentido negativo, ¿me entiende? Una feria del emprendimiento ambiental.
en que tu colegio todos los niños tienen que hacer un emprendimiento ambiental al año, en que ustedes pueden unir a todos los colegios, o sea, que vengan niños de todos los otros colegios, ¿me entiendes?, a exponer su invento para resolver un tema ambiental. Tenemos que crear, directora, ecolíderes del barrio, ¿no es cierto?, comunitarios, gente que está comprometida con la causa ambiental. Y estos ecolíderes no son solo Antonia, la otra Antonia, Sofía, Martín, son también los padres, porque no se puede hacer separado de los profesores y los padres apoderados. ¿Me entiende? También es muy importante, directora, la ecología interna de los estudiantes, no es solo la ecología externa. Tenemos que realmente cambiar la conciencia. Estoy hablando ahora esotéricamente, profundamente. Es imposible, sin cambiar la conciencia, que cambie nuestra actitud, nuestros hábitos frente al medio ambiente. Y para los adultos, Mahatma Gandhi decía que lo único que vamos a conservar en el planeta es lo que amamos. Y eso, él dice, es el amor, no dice es la economía, no dice es la política, él dice es el amor el que va a hacer que este planeta les quede a los niños en forma, como lo menos de cómo la recibimos nosotros. Acciones inmediatas que serían importantes de tomar es crear una zona silvestre, ¿me entiende? O crear un compromiso con una zona silvestre, el colegio. Los niños, todos los niños debieran hacerse cargo de un animal, sin necesidad que tengan el animal en la casa, porque hay gente que no quiere tener animal en su casa. Todos los niños debieran escribir un cuento, una poesía, ¿me entiende?, sobre el medio ambiente, como parte estructural. Y eso crea autoestima, crea capacidades, crea relaciones, crea interdependencia, crea lo social. ¿Me entiende? Y yo diría, para terminar, que es importante, no es ahora, no es aquí, pero es muy importante como resultado de este encuentro con los estudiantes, con los profesores y los padres, de que tengamos una discusión a cabalidad sobre la educación ambiental. Ayer puse en mi Facebook la importancia de crear una malla curricular para los niños, ¿me entiende? Y ya han habido 1500 likes, como 100 comentarios, y vamos a hacer un Zoom con profesoras y profesores que se han revelado en ese Facebook, diciendo, mira, estamos interesados en esto, estamos haciendo esto, yo creo que no podemos esperar más. Y esta educación tiene que ser una educación que tenga varios elementos. Uno, tiene que ser afectiva, no obligada, ¿me entiendes? No puede ser con el palo. Afectiva para que la gente fortalezca su identidad con el entorno. El entorno es mío, el entorno es parte de mí. Este entorno me pertenece, lo quiero limpio, lo quiero bonito. Tiene que ser intelectual porque hay que comprender lo que significa ecología, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Tiene que ser valórica. Si no hay cambio en los valores, ¿me entiendes? Los niños no van a tener los mismos juicios que con otros valores, ¿no es cierto? Los valores individualista, materialista, el yo, la competencia, son diferentes a los valores colectivos de la justicia, la ecología, la cooperación, la interdependencia. Esto valórico no es esotérico, es muy práctico. La convivencia social, usar la educación ambiental como una forma de aumentar la convivencia social. Yo creo que hoy día yo quiero decirles que yo escribí un libro. Ecología y medio ambiente para niños. Preguntas y preguntas y preguntas, ¿me entienden esto? Yo, si ustedes encuentran que es útil, yo les puedo regalar. Es un libro para que trabajen los profesores, ¿me entienden? O sea, esto comenzó como un libro para pintar, para colorear. Pero cuesta millones y millones de pesos el libro. O sea, tener un libro a todo color
no es barato hoy día en Chile. Es muy difícil imprimir a todo color. Entonces, esta versión de ahora es una versión que no tiene el blanco y negro, donde coloreaban los niños. Esto se repartió en muchos colegios de Chile. Y yo estaría dispuesto a regalar, ¿me entiende?, 100 copias de este libro. Si le interesa, o sea, ustedes lo pueden modificar, lo pueden cambiar. Lo único que quiero es que no lo voten. Si no les gusta, me los devuelven, porque hay muchos colegios en Chile que están recibiendo este librito. Entonces, termino diciéndole a los niños que hoy tienen que tomar un nuevo compromiso. No esperen que los adultos le hagan el camino. Hoy es el momento de ustedes. Así como esta niña de 14 años está movilizando al mundo entero. Está entre una de las 3 candidatas al Premio Nobel de la Paz. Imagínense dónde ha llegado ella con esta lucha por el medio ambiente. Y yo estoy dispuesto a colaborar, ¿me entiende?, si en alguna forma ustedes piensan que mi insumo es útil, porque no vengo aquí a imponerme en nada, pero aquí nosotros deberíamos escribir. Yo le diría que un proyecto grande, directora, sería que del colegio Las Lilas saliera una constitución escrita por los niños, para los niños. Yo creo que eso es vital importancia, mirar la Constitución desde todos los posibles ángulos, ¿me entiende? No como una cosa etérea, abstracta, inalcanzable. Que los niños escriban su propia Constitución, aunque tenga una página, aunque tenga 10 páginas, pero que sea el niño el que escriba, mira, esto es lo que yo escribiría en la Constitución. Y naturalmente que lo ambiental es parte vital, es parte central de eso. Y termino con una frase: lo de afuera es como lo de adentro. Y lo de adentro es como lo de afuera. Si la educación no va a cambiar la conciencia de estos niños, la educación a mí no me interesa. Hoy día tenemos que tener una educación impactante. Y para eso nosotros, los adultos, tenemos que tener ese camino, esa nueva conciencia planetaria, ¿no es cierto?, en la cual estos niños van a estar envueltos. Muchas gracias. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Si alguien desea hacer una pregunta, levante la manito. Mi Emita, dígame, Emma Duclos, de cuarto básico. Si voy a la playa ¿Ya? y veo basura, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Qué puedo hacer? Perfecto. Muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Yo miraría para todos lados, y si veo niñas y niños como tú en la playa, los llamaría a una reunión y buscaría unos canastos, buscaría unos sacos y empezaría a limpiar la playa y a mostrarle a los adultos de que no boten los papeles, que no boten las colillas, que no infecten. O sea, que ustedes con el ejemplo logren cambiar el comportamiento tanto de los jóvenes como de los adultos. Este tema de las playas, yo le pediría a un profesor que vaya a la internet. Hay un muchacho que también está de candidato a premio Nobel en la India, que moviliza miles de personas para limpiar las playas, y ha limpiado pero una gran cantidad de playas, y eso se transforma en una actividad amorosa, simpática, de autoestima, ¿no es cierto?, porque se logró algo, y después uno mira la playa con otros ojos, mira todo con una forma diferente, y cuando está limpio ya la gente no se atreve, ¿me entiende?, a volver a ensuciar esa playa. ¿Ah? Hacer una fiesta al final de la limpieza, hacer un gran encuentro, sacar fotografías con el teléfono de cómo está la playa sucia y ahora cómo está limpia, mandarla a un diario, traerla al colegio, hacer una, ¿no es cierto?, un boletín con las fotos de quienes participaron. Y por último, Emma, lo que se puede hacer es que el colegio se transforme en madrina o padrino de una playa. Muchas gracias. Gracias, Emma, por su pregunta.
Muy, muy buenas ideas tenemos ahí que ir canalizando. Mi amiga Sofía Caries, ¿tiene alguna pregunta? ¿Es verdad que no se puede echar el aceite al agua porque contamina? Así es, así es. Es muy interesante tu pregunta, porque en Chile hay una ley que probablemente nadie conoce, ¿no? Hay una ley que se llama la ley REP, Sofía, R-E-P, para que lo anotes en tu cuaderno ahí donde estás. R, responsabilidad. E, extendida, es decir, que va más allá. P, productor. Ley REP. ¿Te vas a acordar? La ley REP, para que le pidas a tu mamá o tu profesora que te la consiga. La ley REP dice que el productor de ese aceite es responsable del principio producirlo como reciclarlo. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que muchos de ustedes tienen un auto, ¿no? ¿Sí? Yo tengo auto, todos tienen auto. Van y compran aceite para el auto, ¿no es cierto? Después de los 10.000 kilómetros, hay que cambiarle el aceite al auto. Ese aceite va a una vasija, va a un tarro, y ese tarro vuelve para ser reciclado al productor de ese aceite. Pero la ley REP es solo para 7 productos. 7 productos, ¿no? Que son los neumáticos, las pilas, las baterías de auto, el aceite, en fin, no me acuerdo de todos, pero son 7. Lo importante en Chile, alguien habló de la economía circular, ¿no? Doña Gladys, Patricia, ¿no es cierto? De la economía circular. Eso es el círculo, ¿no? Producir, consumir, reciclar, producir, consumir, reciclar. Que sea para todos los productos de Chile. Y ahí va a cambiar mucho la cosa. ¿Me entiendes? Si se lograse que la ley REP fuera la responsabilidad de todas las cosas, ¿me entiendes? Ahí la gente no contaminaría mucho porque el costo de reciclaje es alto, no es bajo. Si el humano no quiere reciclar, ¿cómo va a ser uno para poder apoyar al medio ambiente si los demás no quieren? Wow, Tatiana, una preguntaza maravillosa, potente. La pregunta que yo hice al principio, ¿por qué la gente no quiere hacer nada con el medio ambiente, ¿no? Y aquí hay varias razones. La primera es porque hay muy poco conocimiento del impacto que tiene lo negativo del medio ambiente. Por ejemplo, tú vas y tú dices, mira, yo quiero manzanas, voy al supermercado y hay manzanas. Por lo tanto, no me preocupo qué hay detrás de la producción de manzanas. Si la manzana fue producida con pesticidas, herbicidas, hormonas, no me pregunto eso. Yo voy, compro la manzana y me la como. No hay mucho conocimiento de lo que hay en esa manzana. Imagínate en otras cosas. Ustedes saben cuál es la industria más contaminante del planeta. La industria de la vestimenta, de la moda. Imagínate lo que te acabo de decir. ¿Sabes cuántos litros de agua se necesita para producir una camiseta, una polera? ¿Una sola? 4.000 litros. No Para quiero saber. producir una polera se necesitan 4.000 litros de agua. Por lo tanto, hay un tema de conocimiento. Segundo, hay un tema de sensibilidad. Estamos intoxicados. ¿Me entienden? No vemos, no sentimos. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien acá, ¿qué siente cuando cortan un árbol de 3.000 años y lo botan al suelo para hacer un mueble? Entonces hay un tema muy importante en la educación, que es crear esa sensibilidad a través de la educación experiencial, estar en el terreno. Yo di una charla en los Estados Unidos sobre educación experiencial en el medio ambiente. ¿Me entiendes? La educación de la sala de clase es muy limitada para lograr ese cambio en la sensibilidad. Y tercero, para terminar, Tatiana, los adultos no estamos haciendo cosas en el medio ambiente porque hay temas de dinero y hay temas de poder. Y por lo tanto,
cada vez que hacemos cosas con el medio ambiente, cambiamos el poder. Te pongo un ejemplo. El tema de la propiedad del agua. ¿Quién es dueño del agua? O sea, si yo quiero cambiar decir el agua es de todos, no solo de una persona o de una compañía, sino que el agua es de todos, para poder manejarla, etc. Eso es un tema político muy severo. Es un debate muy severo, porque el que tenía derechos ya no tiene. Vamos a pasar el derecho de A a B. De Alfredo le vamos a regalar los derechos a Tatiana. Entonces, hay gente que no hace nada por el medio ambiente porque tiene una estructura de poder que no quiere cambiar para no hacer cosas en el medio ambiente. Y el último punto es porque si tú reconoces los impactos ambientales, el origen de los impactos ambientales, quién es el que provoca el cambio ambiental, tú automáticamente te haces responsable para compensarlo. Este es un tema que yo sé que no se va a entender todo, pero tengo que decirlo. Es decir, si tú sabes que yo te estoy contaminando, y todo el mundo lo sabe, yo tengo que compensarte a ti, porque no puede ser de que yo te ensucie el agua. ¿Se entiende? Yo soy el origen y tú eres el destino. ¿Me entiendes? Entonces, si hay un entendimiento claro de tu pregunta, habría que estar preparado para compensar, para pagarle a la persona que es afectada por el medio ambiente. Por ejemplo, la gente de Concón. ¿Alguien ha escuchado de Concón? La playa de Concón, por allá por Viña, ¿no es cierto? Valparaíso, Concón. Concón está siendo contaminada por varias empresas. Y nadie quiere reconocer eso explícitamente, porque si se reconociera explícitamente, claramente, habría que compensar a todas las familias que están siendo afectadas por esa contaminación. Por eso que hay una gran pelea cuando se contaminan los estudiantes de esa escuela y los tienen que llevar al hospital. La pelea es si era de la empresa, o sea, si es la contaminación de la empresa la que produjo ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago, y todos dicen no, 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 otros dicen sí, 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 otros no, 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 y ganan los del no. ¿Me entiende? Entonces, al final nadie compensa a las familias, como por ejemplo pagarle los doctores, la medicina, no sé, hay distintas formas de compensación. Lo que estoy tratando de decirte, Tatiana, de que hoy día todos estamos conscientes de eso, pero no queremos tener la valentía de decir, mira, sí, yo estoy consciente y me hago responsable. Entonces yo te dejo con una frase, para que tú la anotes en tu libro, que tienes ahí frente a ti. Responsabilidad compartida. Ese es un gran tema, directora, para conversar en el colegio. La responsabilidad compartida. Ahí profesores tienen para una clase entera de conversar con sus estudiantes, de cómo compartimos la responsabilidad para que el cóndor no se vaya, para que el huemul no se vaya, para no contaminar al vecino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si desapareciera el plástico? ¿Ya? Mira, el plástico es un material hecho por el ser humano. ¿No es cierto? Hay fábricas que hacen el plástico. El plástico no viene de la naturaleza. El plástico es algo artificial hecho en un laboratorio. ¿Estás de acuerdo, Renato? O sea, no, el plástico no es como un árbol. El plástico no es como el mar, ¿no es cierto?, en que está hecho por la naturaleza. El plástico es una cosa foránea, de afuera, que afecta, ¿me entienden?, nuestra vida positivamente y negativamente. Positivamente porque tengo una bolsa para poder meter mi manzana. Ese es un servicio que da una bolsa de plástico. Pero ¿qué pasa con el plástico después que te comiste la manzana? ¿Dónde quedó ese plástico? Y hay plásticos que no se degradan, no cambian, quedan igual para siempre, ¿me entienden? No desaparecen. Y por lo tanto hoy día se está viendo cómo eliminar estos plásticos. Y eso va a tener un costo, ¿no es cierto? Porque va a haber que reemplazarlo por otra cosa.
pero va a tener un gran beneficio. Y todos estamos tratando de entender los grandes beneficios de la eliminación del plástico, ¿no es cierto?, que van a ser mucho más grandes que los costos de dejar el plástico. Cuando yo era chico, Renato, de tu edad, Renato, ¿sabéis cuánta edad tengo yo? Tengo 73 y en pocos meses ya voy para los 74. Cuando yo era chico, en la casa había una bolsa de género colgada en la puerta, y esa era la bolsa que salía uno, compraba y volvía y la dejaba en la puerta. O sea, nadie tenía bolsas de plástico. La comida no venía envuelta en plástico. Hoy día todo viene envuelto en plástico. O sea, eliminan la bolsa de plástico, pero la comida que uno le echa a la bolsa de papel o la bolsa de género está envuelta en plástico. Ese plástico, como producto químico, reacciona con el calor, reacciona con el frío, reacciona con el sol. ¿No es cierto? Y por lo tanto afecta a la comida que tú estás comiendo. Entonces, tu pregunta es súper importante, Renato. Vamos a tener que eliminar cosas del sistema. Por ejemplo, tú quieres seguir comiendo comida que tiene pesticidas. Yo te voy a decir una cosa. La Universidad Católica del Maule, la región del Maule, donde está Talca, San Clemente, Linares, Parral, esa área, hizo un estudio que concluyó que la mayor parte de los niños como tú, en la región del Maule, más del 80% de los niños en la región del Maule están contaminados por pesticidas y herbicidas. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento te da cáncer y te muere. Porque el pesticida no se puede disolver aquí en el cuerpo, ¿me entiendes? Es imposible. Eso no lo dice yo, Alfredo, no. Eso lo dijo la Universidad Católica del Maule. ¿Cuántos jóvenes en Santiago están expuestos a eso mismo? Por lo tanto, cuando empezamos a eliminar el plástico, los pesticidas, los herbicidas, vamos a tener que pagar un costo. No va a ser gratis. ¿Tú prefieres comer una manzana que no tenga pesticidas, no tenga herbicidas, no tenga hormonas? Yo sí. Hay gente que te puede decir, no, pero es que es más caro y eso. Bueno, alguien va a tener que lograr que el sistema lo haga más barato. O sea, de alguna manera u otra, vamos a tener que ir cambiando en esa dirección. De lo contrario, el futuro de ustedes como niños es muy difícil. Tenemos que sanar el planeta. Y una forma de sanar el planeta es eliminar los plásticos. Pero si desaparece el plástico igual va a ser difícil porque, o sea, por ejemplo, en el caso de las bolsas de plástico, después sería mejor sustituirlas por bolsas de género, porque también sería un costo porque tendrían que talar más árboles. Sí, claro. No, lo que tú dices está perfecto. Ahí, para eso estás tú y otros que van a tener que pensar cómo se hacen esas cosas. O sea, ahí tenía un proyecto para la próxima feria ambiental del colegio. O sea, ¿cuál es el reemplazo que debería hacerse para que sea lo mejor de todo? Y si no es género, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo se va a hacer? Hoy día hay gente que está haciendo productos artificiales que se llaman biodegradables, es decir, que se pueden eliminar de la cadena, digamos, de consumo y de producción. O sea, no es necesariamente el género o el papel, sino que hay otras materias, ¿no es cierto?, que son más fáciles de reciclar y volver a entrar en la cadena del consumo, de la producción y la distribución de alimentos. Pero tu pregunta no tiene una respuesta obvia. No hay una respuesta obvia. Yo no te puedo decir el género esto porque eso hay que estudiarlo con mucha profundidad. Pero ya hay muchas alternativas para eso. Mi pregunta, yo tengo dos preguntas, que es una sobre qué solución se tendría que tomar más rápida y lo más factible posible para que los glaciares no se sigan derritiendo por el calentamiento global. Y la otra era qué posibilidad hay que puedan asegurarle un hábitat adecuado para los osos polares. Bueno, las dos preguntas son maravillosas y están relacionadas, Valentina.
O sea, los osos polares viven donde están los glaciares de mar, ¿no? Las islas, no sé, tiene varios nombres eso, pero no, los glaciares no son solo los que están en la cordillera, sino también son los que están en el océano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo te responda, voy a tratar de responder las dos. O sea, si solucionamos el primero, vamos a solucionar el segundo. ¿Por qué se están derritiendo los glaciares? Porque la temperatura de la Tierra está subiendo. ¿Cómo se derrite el hielo? El hielo se derrite cuando sale al sol, ¿no? Con el calor. Exactamente, Guillermo, por el calor. El Por lo calentamiento global. tanto, lo importante de la pregunta es cómo bajamos la temperatura de la Tierra. Y eso, ¿de dónde viene el aumento de la temperatura de la Tierra? La contaminación de la atmósfera. Estamos contaminando la atmósfera, ¿no es cierto? Y se crea lo que se llama efecto invernadero. ¿Quién conoce un invernadero? ¿Quién ha visto un invernadero? Nadie levanta la manito. Invernadero son esas casas de plástico, ¿no? Que la gente produce dentro de él, tomate, lechuga, cebolla, ¿no es cierto?, durante el invierno, que no es época para producir esos productos, porque el invierno es muy frío. Pero ¿qué es lo que hace el invernadero? Al estar cerrado, ¿no es cierto?, aumenta la temperatura. Los que han entrado en invernadero, sabemos que uno entra al invernadero y uno transpira dentro del invernadero. Por eso es que los invernaderos tienen hartas ventanas a veces para poder sacarle el calor que se acumula en el techo del invernadero. Bueno, eso es lo que está pasando con el CO2, ¿no es cierto?, con el carbono que estamos tirando a la atmósfera, ¿no es cierto?, con los automóviles, las industrias, en fin, una cantidad de cosas, y otros tipos de gases, de sulfuro y todo eso, y eso han creado como una capa en la atmósfera, ¿me entiendes?, que hace como si estuviéramos dentro de un invernadero. Y de lo que se trata es, primero, eliminar esos gases para que no se produzca este efecto invernadero. Y por lo tanto los países tienen que cambiar su manera de producir, su manera de reciclar, su manera de reutilizar, en fin. Todas estas cosas que se hablan permanentemente. Pero para eso se necesitan compromisos. Por ejemplo, una fuente muy grande de estos gases de efecto invernadero es el uso de los derivados del petróleo. Entonces hay gente que dice, mira, eliminemos la economía del petróleo, o sea, que se produzca con otras cosas. La energía que viene del carbón, la energía que viene del petróleo, que es sucia y tiene este efecto invernadero, cambiémosla por energía solar, por energía de marea, por energía, en fin, eólica, del viento. Pero ¿qué pasa? Que depende de todos nosotros, pues. Valentina, depende de todos nosotros, de todos los países del mundo, no solo de Chile. Por ejemplo, Estados Unidos produce el 32% del CO2 en la atmósfera. Y a veces no quiere cumplir con los tratados internacionales para disminuir su contaminación y poder realmente bajar este efecto invernadero para que todos nos beneficiemos. Y también hay cosas muy positivas que se pueden hacer de parte nuestra, ¿no? Plantar más árboles para que ellos absorban el carbono, plantar, digamos, reciclar, como lo decía la profesora Gladys Patricia, ¿no es cierto?, de que hay que reciclar, reusar, bajar un poco el consumismo, porque todos esos productos llevan en sí, ¿no es cierto?, ya sea en su producción, su distribución, ¿no es cierto?, crean estos gases de efecto invernadero. Y creo que Chile hoy día es un ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo fui candidato a presidente. ¿Quién sabía que yo era candidato a presidente de ustedes, los jóvenes? Yo fui candidato a presidente el 2013. Gracias, Josefa. El 2013 yo fui candidato a presidente. ¿Y sabes lo que me decía la gente cuando yo hablaba de estos temas? ¿Cómo se llama usted, una pregunta? Su nombre. La gente me decía, vuelva en 30 años más. No estamos todavía preparados para eso. Mi pregunta es, ¿por qué la gente corta la naturaleza si él respira con esa naturaleza?
Yo pienso que en gran parte la gente cree que la naturaleza es infinita. Ese es un primer problema. Que hay mar para siempre, que hay agua para siempre, que hay bosques para siempre, que nunca nos va a faltar nada. Yo cuando era chico, este no era un tema. Yo no me preocupaba de eso. Yo pasaba casi todo mi tiempo en el campo y venía a estudiar a Santiago. Y nadie se preguntaba que iba a faltar agua. Cuando yo era chico teníamos las 4 estaciones, muy bien marcadas. Estación de lluvias, ya llovía, 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 llovía. ¿Ah? Primavera, lleno de flores, solcito en la mañana, verano, caluroso. Hoy día no hay 4 estaciones, nadie sabe cuándo hay una estación. Los árboles están confundidos. Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí en mi barrio árboles que están brotando como si fuera primavera, ¿no? Y todavía no empezamos el invierno. Entonces, lo primero es que la gente piensa de que la naturaleza es infinita, que nosotros podemos seguir cortando y no pasa nada. O sea, tú te levantas en la mañana y nadie se pregunta si falta aire o no. Nadie se levanta pensando si hoy día nos va a faltar aire o no. Segunda razón por la cual pasa eso es porque la gente tiene mucho más entendimiento, entienden mejor la palabra cantidad que la palabra calidad. Por ejemplo, yo voy a un supermercado y si lo que yo ando buscando está ahí, la cantidad, el kilo de no sé qué cosa está ahí, nada me preocupa. No paso a la segunda etapa de la calidad. Pero ustedes, los jóvenes que están aquí frente a mí, tienen otra mentalidad. Aún mis hijos, que ya son grandes, deben tener la edad de algunos profesores, ¿me entiendes? Ellos cuando eran chicos me decían, papá, no, esta no está bien, esta no es la calidad que queremos esta otra manzana, queremos esta otra cosa. Por ejemplo, cuando yo voy a las ferias, a ver, no sé si debo decir esto, pero cuando yo voy a las ferias, yo escojo las manzanas que tienen gusano. Porque si sobrevivió el gusano, quiere decir que esa manzana no tiene pesticidas. Y pierdo un poco de manzana, pero no pierdo toda la manzana. Y después dejo el gusanito en el jardín y chao. Pero todas esas frutas que se ven maravillosas, brillantes, increíbles, tienen todo tipo de químicos. Entonces tú debes decirle a tu mamá y tu papá, si se preguntaron por la calidad, no solo por la cantidad, sino por la calidad de las cosas. Y esto, directora, es un tema educacional, de vital importancia. Porque no se trata de tener, se trata de ser. No tener, no, hay que ser. ¿Me entiendes? Lo tercero es que nosotros no tenemos clara la idea de cómo lo malo que hacemos con el medio ambiente nos afecta a nosotros. Porque generalmente lo malo no se muestra el día que tú comiste la manzana. Se muestra como 3 años después cuando tuviste el cáncer. Entonces no hay una relación directa. ¿Te fijas? O sea, ¿qué significa eso? Suponte tú que hay un hoyo delante mío. Si yo meto los pies al hoyo, voy a caer al tiro, ¿no es cierto? Me voy a caer inmediatamente. Entonces yo puedo relacionar el hoyo con una forma de caminar para pasar por el lado y no caer al hoyo. Pero en el caso de la manzana, tú no ves el hoyo en tu salud, ¿no es cierto?, una vez que tomas esa manzana. Cuarto, no estamos reaccionando a eso porque somos muy cómodos. Trabajar en el medio ambiente es trabajo, ¿o no? Reciclar es trabajo, no es un chiste. Hay que sentarse en la casa a limpiar las botellas, a ordenarlas,
y yo mientras tanto tengo que preparar la clase, no tengo tiempo, yo tengo que hacer la tarea de la profesora, no tengo tiempo, entonces ¿quién lo hace? Ah, no, tirémosla a la basura, se fue todo para el cielo. Aquí hay que hacer reciclaje y después llega el camión de la basura y pone todo junto de nuevo. O sea, no. Entonces, estas razones son muy importantes. Y es la educación la que tiene que cerrar esos espacios. Poder comprender. Por ejemplo, fíjate que a mí me invitó la Universidad de Pensilvania a hablar sobre educación ambiental. Y al final se paró una eminente profesora, eminente, me dice: Alfredo, pero ¿cómo usted educaría a los jóvenes universitarios en medio ambiente? Yo le diría que no más de un 10% debiera hacer clase en el aula. El 80% las clases deben ser en terreno. Es decir, hacer una clase, profesora Gladys Patricia, en el botadero de la Florida. Sentado en el botadero con las moscas, la caca, todo ahí, para que la gente entienda que esta es una realidad que no debe existir. Que te bañes en aguas de servicio, en aguas sucias. Y se lo dije así porque los gringos tienen mucho, ¿no? Tienen todo como limpio, todo como todo, ¿no? Entonces para ellos fue un shock, pero ellos adoptaron eso. Y otro ejercicio es crear estas embajadoras y embajadores del medio ambiente que se comprometan toda la vida por la sanación del planeta. Ahora, tú no necesitas crecer más. Tú no necesitas más cursos. No necesitas solo la guía de tus profesores, de tus padres, para decir: mira, yo me hago cargo de un animal. Y yo lo voy a ver todos los fines de semana y hago algo. Tienes que entregarte a la naturaleza para que la naturaleza se entregue a ti. Y termino diciendo de que todo lo malo que tú le haces a la naturaleza, te lo estás haciendo a ti misma. Hoy, mañana o pasado mañana. Muchas gracias por esa respuesta, por recordarnos que somos una especie más en la naturaleza como seres humanos, por recordarnos que nosotros convivimos con todos, así como convivimos en una sala de clase y nos respetamos y tenemos normas, en la naturaleza es lo mismo. Entonces, muchas gracias por recordarnos eso. Y desde la biología, la definición de todo ser vivo es que nace, crece, se reproduce y muere. Por lo tanto, desde ese punto de vista, un árbol, todo lo que cumple esas funciones vitales es un ser vivo, tan igual como nosotros, solo que diferente especie. Dicho esto, mi amiga Yuskerly Marín, ¿podría hacer su pregunta, por favor? ¿Qué es lo peor que podría pasar si el humano sigue contaminando la naturaleza, el aire y eso? Yo creo que lo estamos viendo. Es decir, este COVID-19 es la respuesta a la destrucción de los bosques nativos, de los nichos ecológicos. Entonces, si tú quieres tener un ejemplo, es esto. Estamos todos encerrados. Estamos tan encerrados. Voy a hacer un chiste, ¿eh? ¿Puedo? Estamos tan encerrados que ni siquiera mostramos la cara en el Zoom. El otro día me tocó dar una conferencia, ¿me entiendes? Me tocó dar una conferencia en que la persona que dirigía la conferencia era la única que tenía el Zoom prendido. O sea, es impresionante. Yo quiero conectarme contigo. Por eso estoy haciendo un Zoom, para conectarme, para verte. Porque no te puedo ver de frente, porque estoy 14 meses encerrado. Eso es lo que pasa. ¿Qué otra cosa pasa? La mente. La mente empieza a cambiar. La mente es una mente que nació para relacionarse. Y por lo tanto la mente empieza a deprimirse, está ya aburrida en la casa. Estos son, te estoy diciendo, los impactos de una cosa. ¿Qué está pasando con impactos, por ejemplo, con el agua? El ser humano busca el agua, porque no puede vivir sin el agua. Esta es una cosa, es una regla, ¿no? Es una ley. Yo busco el agua. Entonces, como no hay agua en el norte,
¿para dónde se van las viñas? Se van yendo al sur, van buscando el agua. ¿Y qué pasa cuando llegan al sur? Y ellos consumen 1 millón de litros de agua. ¿Le quitan el agua a quién? A la familia, a las personas, ¿no es cierto? Empiezan a desequilibrar. El otro día hablaba con una persona de Calbuco, muy interesante la conversación, impresionante. Que las zonas que están cada vez más con nivel 3, ¿no es cierto?, ya están abiertas, están recibiendo miles y miles de personas, ¿me entiende? Entonces la casa que valía 5 millones de pesos, hoy día vale 15 millones de pesos, 20 millones de pesos. O sea, hay un impacto económico, ¿no es cierto?, de eso. No es que el medio ambiente no tenga ningún impacto, ¿no es cierto? ¿Quién se consume el agua? Por ejemplo, la gente que produce palta, ¿no es cierto? Las paltas que han secado la laguna Culeo, han secado muchos valles, muchas cosas. Y se están yendo cada vez más al sur, ¿no es cierto?, en busca del agua, y le están quitando el agua a otras personas. Por lo tanto, otra de las consecuencias es el conflicto, ¿no es cierto?, humano y social. Detrás de los conflictos ambientales estamos nosotros los seres humanos. El conflicto ambiental es un conflicto humano-social. Tercero, cuando tú cambias la temperatura, cambia la vida. Recuerda esta frase: cuando cambia la temperatura, cambia la vida. Es decir, cuando cambia la temperatura en el desierto de Atacama, aparecen las flores, ¿no es cierto? Esa famosa respuesta a los cambios de clima, ¿no es cierto?, en que el desierto aparece todo florido. Y cuando uno lo ve y no está florido, uno dice, pero ¿cómo va a salir una flor de aquí? O sea, ¿cómo va a salir una flor del desierto? Entonces hay bichitos, hay animalitos, hay gérmenes, COVIDs y todas estas cosas, que nacen a una temperatura y que no nacen en otra temperatura. Por ejemplo, el ser humano, ¿no es cierto?, tiene un rango de temperatura, ¿o no? Cada vez que sube la temperatura a más de 40 grados, 45 grados, se muere gente de la tercera edad como yo. Adultos mayores que no tienen la resistencia de vivir en 45 grados, 50 grados. Entonces, estos cambios de temperatura por la pérdida de los bosques, el recalentamiento de la tierra, van teniendo estos impactos. Yo no quiero ser, digamos, demasiado pesimista, porque yo tengo una respuesta optimista a esto, y la voy a compartir. Primero, la educación tiene que darle el espacio de autorrealización, no de memoria, de memorizar más, no. Un espacio de autorrealización que le permita a todos los seres humanos, a todos estos niños, a todas estas niñas, a todos los profesores, a autorrealizar que el planeta es un ser vivo. Este no es un eslogan, este no es una frase, esto no es fe, esto es una constatación a través de autorrealización. Una vez que nosotros entendemos que el planeta es un ser vivo, significa que el planeta tiene energía, ¿sí o no? El planeta tiene comportamiento, ¿sí o no? El planeta tiene memoria, ¿sí o no? El planeta tiene conciencia. Aquí ya la gente puede discutir eso. Yo hablo de mi experiencia meditativa. Yo hablo de mi experiencia interior. El planeta tiene conciencia. Y soy optimista porque va a ser la danza, y aquí está la educación, directora, la danza entre la conciencia del ser humano, que son ustedes los que la hacen, la crecen, la alimentan, y la conciencia de la naturaleza. No va a estar la solución en los precios, los subsidios, no, esto va a ser una danza de conciencia, y por eso que yo he dedicado toda mi vida y sigo dedicando toda mi vida a la sanación del planeta. Cuando me presentaron como líder espiritual, es eso, ¿me entiendes? No es algo así raro, oculto, ¿me entiendes? No, esa es para mí la verdadera espiritualidad, el haber encontrado, el haberme encontrado, el encontrarme todos los días interactuando con la conciencia de la naturaleza. Hasta las rocas tienen conciencia. Por lo tanto, ¿qué va a pasar?
puede pasar de que se eliminen continentes, de que se muera mucha gente en el planeta, como ha muerto en otras eras de la historia, o podemos hacer otra cosa. En vez de ser víctimas del cambio ambiental, seamos arquitectas y arquitectos del cambio. ¿Me entiendes? Y creo que eso es por lo cual estamos acá. Fotovoltaica. ¿Por qué se dice que tiene un valor económico tan alto y en otras ocasiones se dice que tiene un bajo costo? Mira, esto de la energía fotovoltaica es muy interesante porque es la energía solar, ¿no? Es la que nos ayuda a captar la energía del sol. Esas células que están en esas celdas que están en el panel solar son las que hacen la pega, ¿no? Son las que absorben la energía solar y esa se traduce a una torre, a un captador, ¿no es cierto?, de esa energía. El precio del panel solar o de la energía fotovoltaica está en función del crecimiento y la transformación tecnológica, como también del precio relativo de otras fuentes de energía. O sea, cuando uno dice que la energía fotovoltaica es más cara, hay que preguntarse más cara que qué. ¿Me entiendes? ¿Cara en sí mismo? No, porque la tecnología ha permitido que vaya bajando el costo de esa energía. Pero se dice que es alta cuando se mide en relación con otras fuentes de energía. Por ejemplo, suponte tú que Celeste tú te transformas en la ingeniero de una nueva ala del colegio. Van a construir un ala del colegio que tiene ascensores. La pregunta que tú te haces como ingeniera es cómo yo voy a alimentar estos ascensores, o sea, cuál va a ser la energía que voy a utilizar, ¿no es cierto?, para hacer subir los ascensores. Entonces, puede que, suponte tú que este proyecto es este año, 2021, y en 2021 lo más barato es el petróleo. Y tú dices, mira, contamina un poco, pero vamos a arreglarlo, le tiramos petróleo. Pero el 2022 sube el precio del petróleo. Tú dices, no, fotovoltaico es mejor. Oye, no, porque ahora el fotovoltaico hace sentido. Económicamente es mucho más barato que el petróleo. Entonces, ¿cuál es la gran guerra? Y esta es una guerra. Y yo la he vivido hace muchos años porque esta es parte de mi especialidad, ¿no es cierto? En que los productores de petróleo son muy vivos. ¿Qué hacen ellos cuando avanza mucho estas energías renovables no convencionales, ¿no? Ellos bajan el precio del petróleo. Y lo bajan más abajo que el precio de estas energías y por lo tanto dejan esta energía como fotovoltaica y todas esas las dejan afuera, porque son muy caras. Una vez que ellos adoptan más petróleo, suben el precio del petróleo. Y en el corto plazo no se puede cambiar una tecnología de un día para otro. Por lo tanto ganan mucho dinero con la subida del petróleo, pero hacen rentable a la fotovoltaica. Vuelve la fotovoltaica, ¿no es cierto?, y vuelven a seguir, y este es un ciclo que está sin terminar. Sin embargo, hoy por hoy, hay mucha más rapidez tecnológica para combatir ese ciclo del petróleo. Es decir, se puede mantener, ¿no es cierto?, a la industria en el nivel fotovoltaico por mucho más tiempo, porque la tecnología del fotovoltaico también está subiendo, está mejorando. Y eso pasa en todos los tipos de energía. Ahora, ¿cuál es el problema general con estas energías solares? Es que no tienen un poder de acumulación para el peak. ¿Qué es el peak? Es en la hora del día donde se consume más energía. Por ejemplo, hoy día en este momento estamos en el momento que se consume más energía durante el día. En la noche se consume mucho menos energía porque nadie prende la luz y está todo apagado. Y por lo tanto se está mejorando eso, de cómo hacer de que estas energías renovables no convencionales puedan también aguantar esa demanda durante el periodo del día en que hay mucho más demanda por ese tipo de energía. Este es un tema interesante porque cuando yo fui candidato a presidente, yo decía que
deberíamos tener por lo menos un 30% de toda la matriz con estas energías renovables no convencionales y salir del petróleo. Hoy día tenemos más del 40%. O sea, en un periodo de 8 años se ha hecho esto en Chile, y creo que esto no es político, esto es una realidad, y creo que es muy importante que nosotros un día lleguemos a tener toda nuestra matriz energética basada en renovables no convencionales, para no matar los ríos, para no destruir el paisaje, para no destruir, ¿no es cierto?, nuestra salud, etcétera, etcétera. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles son los efectos que tienen los autos eléctricos sobre el medio ambiente? Excelente pregunta. Fíjate que la Volvo, a partir de este año ya, o del próximo año, ya va a producir solo auto eléctrico. Sin embargo, el tema no es el auto eléctrico, que no contamina como contamina el auto que tiene petróleo, ¿no? Que tiene benzina, que tiene, ¿no es cierto?, estos carburos, hidrocarburos. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale la electricidad? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Nosotros, ¿dónde vamos a enchufar el auto para que se cargue la batería? Pero los estudios que yo conozco, por lo tanto me refiero a lo que yo sé, sumando y restando, hace mucho sentido ir en la dirección de los autos eléctricos. Sin embargo, yo creo que el gran futuro va a ser los autos de hidrógeno, que es una energía mucho más barata y que no tiene los efectos que tendría la forma a través de la cual tú estás creando esa electricidad. Entonces tendríamos un efecto primario, inmediato, de que bajaría la contaminación en las ciudades. Por ejemplo, cuando yo fui candidato a senador del Maule, yo decía que todas las ciudades del Maule el transporte público debería ser eléctrico, en un periodo de 3-4 años. Bueno, eso tiene un impacto tremendo. Ahora, el problema también, Josefa, es que los autos eléctricos son re caros. No son tan baratos. Y eso tiene mucho que ver no tanto con el costo, sino que con el monopolio. O sea que hay muy pocas industrias que producen estos autos. También hay autos híbridos, ¿no?, que funcionan un poco de petróleo, un poco de gas, ¿no es cierto?, de metano. En fin, hay una cantidad de opciones. Y yo creo que donde uno que está en lo público debe actuar es en el transporte público. ¿Me entiendo? O sea, ver cómo se logra, cuál es el impacto, cómo se mide ese impacto. Y yo creo que además hay otras cosas positivas, como el sonido, ¿no? Los buses eléctricos no tienen ningún sonido. O sea, la contaminación por sonido es prácticamente cero. Ahora, yo te quiero decir una cosa. La pregunta, para terminar la respuesta, es ¿quién debe hacer eso? O sea, ¿quién debería producir estos automóviles eléctricos? Si nosotros lo deberíamos producir nosotros mismos, o nosotros nos deberíamos enganchar con compañías que ya han hecho la inversión en la tecnología. Hay mucha gente que dice, no, tenemos que partir de cero, hagamos nuestros emprendimientos en Chile y hagamos un auto eléctrico. Pero el problema está en que poner esos fondos en un emprendimiento del auto eléctrico le quita la posibilidad de financiar millones de emprendimientos de subsistencia. Hoy día el 90% de los emprendimientos en Chile son emprendimientos de subsistencia. ¿Me entiendes? O sea, la señora que produce empanadas y que las va a vender, ¿no es cierto?, a la feria. Esas son la mayoría de los emprendimientos. Entonces, si dedicamos los recursos a eso, solamente, no sé, ahí hay una pregunta de orden mayor que puede tener muchas respuestas, pero yo diría, para terminar, que la movida hacia lo eléctrico, que también signifique la salida de los hidrocarburos, la benzina, el petróleo y todas esas cosas. Son dos preguntas. La primera es sobre qué efectos tiene el gas metano en el medio ambiente. ¿El gobierno lo apoya en todas sus iniciativas? Qué buena, Catalina. Una pregunta política. Empiezo por la segunda. A mí no me apoya nadie. O sea, a mí lo que me apoya son ustedes, la gente, las agrupaciones comunitarias. Yo no estoy en un gobierno. Yo no he sido ministro de ningún gobierno, ni he estado en un gobierno.
No sé si podré estar, el tiempo pasa más rápido de lo que yo quiero, pero si estoy en un gobierno es para servir, porque no tengo una ambición personal de llegar ahí por el ego, no es eso. Así que la segunda pregunta es súper fácil. Yo no tengo apoyos, pero hay gente que toma las ideas, y en ese sentido tendría que cambiar un poco mi respuesta y decir que hay apoyo. O sea, que hay gente que te escucha, que toma las ideas y que de alguna manera u otra empieza a implementar esto. Fíjate que yo saqué mi doctorado en economía ambiental en 1975. 1975. Yo creo que fue antes que nacieras tus papás. ¿Me entiendes? O sea, y yo me acuerdo haber venido a Chile y a nadie le interesaba el tema. No sé de lo que está hablando. Ni las universidades, no había ningún título universitario con la palabra medio ambiente. Entonces, se ha recorrido un gran camino y ojalá, es un deseo de corazón, de que una o dos, no más que eso, ideas que uno ha planteado, ya están en el terreno, ya están siendo implementadas, y en ese sentido es un apoyo, pero no a mí. Yo creo que lo que hay que apoyar es a todos. Con respecto al metano, yo no soy ingeniero químico, por lo tanto mi respuesta no es muy buena para ti. Yo tuve conocimiento del gas metano cuando trabajé como joven profesional en el Banco Mundial en los botaderos de basura. ¿Me entiendes? Donde la fermentación entre el orgánico y el resto produce este gas metano. Y la gente utilizaba ese gas metano para calentar la casa. Usaba el gas metano que se producía en la basura para, en fin, una cantidad de cosas. Pero es un gas de mucha velocidad de conversión y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque te puede incendiar la casa. O sea, si tú no sabes utilizarlo, te puede incendiar la casa. Hay muchos autos, y esto por mucho tiempo, que funcionan con gas metano como una forma de energía. Pero no te puedo ser más detallado que eso y tendrías que preguntarle a alguien que sepa más que yo sobre este tema. Si veo a una autoridad botar basura en la playa, en la calle, qué sé yo, pero ¿qué debo hacer en ese caso? Porque es una autoridad. Yo creo que lo que hay que hacer es, con mucho respeto a todos, no solo a la autoridad, a todo el mundo, decirle, señor, se le cayó este papel en el suelo. No sé si lo necesita o no lo necesita, pero pienso que a lo mejor lo necesita. ¿Me entiendes? Esa es una manera de hacerlo. De no ir a incriminar directamente, sino decirle, mire, se le cayó este papel. No sé si lo utiliza o no. Si no lo utiliza, bótelo a la basura. Y si la persona se pone muy desagradable contigo, tú le dices, mire, con mucho respeto, usted es la autoridad y usted deberá ser el ejemplo para todos nosotros. Este mundo es tan suyo como mío, tenemos que cuidar el planeta. Este puede ser un tema importante de reunión, ¿no? Entre ustedes, ¿no? Es una petición muy bonita, ¿no es cierto? De edúquenme para yo saber cómo confrontar esta realidad. Ahora, si soy yo, que tengo 73 años, posiblemente le voy a decir, mira, llevo una vida entera tratando de salvar el planeta y tú todavía no has entendido nada. Pero eso a ti no te corresponde porque eres muy pequeñita todavía. Decirle, mira, se te cayó esta colilla de cigarro. Señor, acá hay una colilla de cigarro. Fíjate que viajando al sur, el tipo que iba adelante, y yo iba con el vidrio abierto porque hacía mucho calor, y el tipo adelante tiró su cigarrillo por la ventanilla para afuera y me cayó a mí en la falda. Y se me empezó a quemar la ropa y yo no podía parar en un minuto. ¿Me entiendes? O sea, estas cosas tienen su impacto. Lo mejor, Renata, lo mejor en la vida es enseñar con el ejemplo.
Hoy día enseñamos con el castigo, el palo o la zanahoria. Y esa forma de educación no es muy buena. Y no hablo del colegio, hablo de mi casa. Yo vengo de una familia muy tradicional, pero muy tradicional, de mucha autoridad, y por lo tanto me llegaron varias cachetadas y varios palos. Hoy día no, hoy día tenemos que hacerlo con el ejemplo. Por lo tanto, cuando tú confrontes a la autoridad tienes que ser amable, demostrarle a la persona de que tú tienes mucha educación, pero al mismo tiempo tienes mucha fuerza interior como para decirlo y no dejarlo pasar. Ahí está el equilibrio, ¿no es cierto? Yo lo respeto, pero yo tengo que decirle algo que para mí es importante. No me destruya mi planeta, no destruya la tierra, no destruya el país, no destruya la playa. ¿Cuánta gente en la playa se toma un helado, le saca el papel al helado, hace un hoyito en la arena y tapa el papel con la arena y se va? Pero me encantó tu pregunta y ojalá que te encuentres con esa autoridad lo antes posible. Si no, yo voy para allá y tiro un papel al suelo y tú aprovechas de decírmelo y darme duro. Y si no hace caso, papá, nomás, no, mentira. Si no hace caso, Lo informo ahí a la justicia ahí para que le dé una demanda. sí, eso sí, todo eso se puede hacer, pero lo importante es que no lo hagamos, ¿me entiendes? La idea es evitar crear los conflictos, porque la ley llega hasta un límite. Porque yo aquí en mi casa, por ejemplo, yo vivo solo. En mi casa nadie me dice nada. Yo tengo que tener los hábitos, tengo que tener la mente para yo llevar una casa ecológicamente limpia, ¿o no? Nadie te va a ir a perseguir a ti de cómo tú dejas el baño cuando te vas a lavar, a bañar. Entonces tú propia tienes que tener tu propio gobierno, gobernarte tú misma. Y eso es parte de tu conciencia. Por ejemplo, yo tengo que votar algo y tengo que decir, no, no lo voy a votar. Esto le puede servir a alguien. Eso está aquí en la cabeza, ¿no? No está en la ley. Ir a buscar la ley a todo es como muy difícil, muy difícil. O sea, desgraciadamente, las leyes están porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Si nosotros hiciéramos todo lo que tenemos que hacer, no habrían leyes, no hay necesidad de tener leyes. Así que es claro, pero si tú quieres reclamar, ya, delátalo y todo lo que tú quieras. Pero no solo a la autoridad, a todos. Si aquí el tema es el medio ambiente. Y esto, para terminar esta respuesta, hay otro tema educacional muy importante aquí en la pregunta de ella, que es el tema de los hábitos. ¿De qué dependen los hábitos? ¿Cómo se cambian los hábitos? ¿Me entiendes? No solo los hábitos individuales, sino los hábitos en la sociedad entera. Entonces, mi amiga Yuskeli Marín, ¿tiene algo que consultar? Lo que pasa es que yo me acuerdo de que él habló sobre que el planeta tiene como conciencia. Entonces me pregunté en ese momento de que, ¿qué pasa si el planeta es un ser vivo y nosotros somos los parásitos que lo estamos enfermando? Claro, puede ser eso. Puede que nos transformemos nosotros en el elemento de cáncer del planeta. ¿Y qué es lo que va a hacer el planeta? Como uno le hace una mosca, así no va a ser el planeta. Tú sabes que hoy día no están los dinosaurios. Tú sabes que han habido plagas, ¿no es cierto? Como la fiebre negra, ¿no es cierto? En la época en Europa, en España y todo eso, y que mató a millones y millones de personas. O sea, la naturaleza no nos necesita a nosotros. Nosotros sí necesitamos a la naturaleza. Y por lo tanto, yo creo que gente como tú y toda la generación tuya, y muchas otras también, y de la generación mía, yo no estoy excluyendo a nadie, dediquemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos a lo que yo llamo la armonización de la vida en este planeta. Armonizar, un verbo muy interesante con muchas implicaciones materiales y espirituales, ¿no?
que es la armonía. Por lo tanto, tu pregunta, súper duper, súper buena. O sea, puede que la naturaleza diga, oye, no me gusta, Alfredo, chao, te fuiste, adiós. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no ha llegado a ese entendimiento, y a mí me emociona este corazón, tu pregunta, porque tú te diste cuenta inmediatamente de un mensaje súper profundo que yo tiré. Yo le he hablado a la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, en gobiernos, en reuniones internacionales, y yo digo, señoras y señores, el gran cambio en el camino de la humanidad es la autorrealización que el planeta es un ser vivo. Y hay gente que te dice, este gallo está loco. Tú no. Y me alegro, porque esa sensibilidad que tienes tú y que posiblemente tienen muchos más hoy acá, es lo que va a resolver el problema de la humanidad. Mientras sigamos insensibles, que no nos toca nada, que no nos interesa nada, que yo lo tengo todo y que a mí me da lo mismo la casa al lado, la de más allá y el planeta está lejos, no está cerca de mí, vamos a destruir el planeta. Pero lo grave es que si yo lo destruyo, no solo me estoy destruyendo a mí, te estoy destruyendo a ti. Ese es el gran dilema, que este es un tema colectivo, no es un tema individual. Necesita la acción individual, pero también necesitamos la armonía colectiva. Por ejemplo, hay países que consumen 8 planetas Tierra para poder mantener su nivel de ingreso, sus salarios, su Producto Interno Bruto y todo eso. Chile está llegando a los 2 planetas Tierra. El tema es que hay un planeta Tierra, ¿o no? Suena como raro, ¿no? Que alguien consuma 8 planetas Tierra cuando hay un planeta Tierra. Eso quiere decir que alguien está perdiendo. Alguien está entregando sus ahorros verdes para que puedan mantener. Entonces, cuando la gente dice, yo quiero ser como Estados Unidos, fuera de que a mí me parece medio loco eso, porque a mí jamás me gustaría ser como Estados Unidos, pero por otra parte no hay manera de hacer eso desde el punto de vista de los recursos naturales del medio ambiente, es imposible. Es imposible que todos consumamos 8 planetas Tierra, eso es como imposible, matemáticamente imposible. Por lo tanto, me encanta tu expresión espiritual, porque esa sensibilidad de lo que yo dije de que el planeta, ¿no es cierto?, y que va a ser una danza de conciencias, eso es donde tenemos que llegar todos, porque en ese momento sanaremos y cuidaremos el planeta. Alfredo, bueno, agradecer nuevamente, pues. Tuvimos la suerte de vernos hace 2, 3 años atrás, 3 parece. Agradecido nuevamente que podamos compartir este espacio, sobre todo en ese momento fue con los funcionarios del colegio, hoy día es con los estudiantes. Agradecido enormemente. No hay evidencia científica al respecto. Soy el profesor de música del colegio, a todo esto. No hay evidencia científica al respecto, se supone, pero hay una relación entre las plantas, yo creo que todo ser vivo, ¿cierto? Y la música. No se ha querido reconocer, creo yo. ¿Qué sabes al respecto de eso? Sería importante también para los chicos amantes de la música, considerando que hay muchos y muchas en este colegio, que nos diera a conocer parte de eso. Y lo segundo es llevarte al plano político. Si fueses no presidente, yo no te lo sugeriría nuevamente, ¿ya? Pero si fueses el ministro de Medio Ambiente de nuestro país, que yo creo que se lo merece, desde el punto de vista de la economía, ¿cuál sería la primera instancia que tú desarrollarías como ministro de Medio Ambiente para todos nuestros ciudadanos? Perfecto. Gracias por la pregunta, Leonardo, y me encanta verte de nuevo. Es un agrado como empezar a crear familia con ustedes y con el colegio. Es súper lindo. Para mí es algo emocionante haber conocido a nuevos profesores,
la nueva directora. Es bonito, es bonito. Yo creo que, no sé, a mí no me queda nada más que satisfacerme de este tipo de relaciones. El resto es ya súper conocido. Respecto a la música, yo creo que hay que partir de un principio central universal, que la vibración implica comportamiento. La vibración implica comportamiento. Eso hay que empezar por ahí. Es como los perros de Pavlov, ¿no? Que ya al final tú prendías la lucecita y el perro tenía su movimiento, los jugos gástricos. Esa es la pregunta que uno se debe hacer. Es que si la música, que es vibración, ¿no es cierto? Armónica, etcétera, etcétera. ¿A qué conducen los ruidos? ¿A qué conducen las vibraciones en términos de comportamiento del ser humano y de los seres sintientes? Yo, por ejemplo, cuando viajaba mucho, ahora no he viajado nada en un año, por razones obvias, yo escucho ruidos en distintas ciudades que son diferentes los ruidos. O sea, llegar a Santiago, después que te bajas del avión, la forma de vibracional de Santiago es muy diferente a la de París, la de Londres, la de Washington, en fin, la de Buenos Aires. Todo tiene su vibración, ¿me entiendes? Y por lo tanto, las plantas no están separadas de esa ley universal de la vibración. Es decir, yo podría crear un medio ambiente sano a través de la música. A través de la música. Te cuento una historia inconclusa. Yo tuve la revelación de que tenía que encontrar el sonido de la paz. ¿No es cierto? Un sonido, comportamiento, esa es la ley universal. El sonido que lleva a la gente a actuar en paz. Y empecé a trabajar en eso. Y estaba en Colombia dando un retiro espiritual y había una pareja de chamanes y otra cantautora. Cantautora es una mujer que se dedica a ir a los pueblitos a escuchar a las señoras, a las abuelitas y los abuelitos cantar, grabarlos, trabajar con ellos y volver esa música al mundo moderno, ¿no es cierto? O sea, volver a establecer antes que se pierda esa música. Marta Hoyos se llama ella. Tremenda, la Martita, tremenda cantautora. Y un día yo la invité a ella y invité a esta pareja de chamanes a mi retiro espiritual. Y les digo, mira, olvídense de lo que han aprendido de la música. Olvídense de las canciones, de todo lo que ustedes han aprendido como música. Yo quiero que hoy día toquen lo que sale del corazón, que para ustedes eso es paz. Tú no te puedes imaginar, habían 370 personas en el retiro. Produjo un impacto impresionante en la gente. A mí me hizo llorar, 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 llorar. O sea, esa relación vibración, música, sonido, ¿me entiendes? Ruido y comportamiento está a la base de eso. Y no hay ninguna razón por la cual una planta, un animal, ¿me entiendes?, no reaccione a ese tipo de vibración de una manera especial. Por ejemplo, los perros tienen mucho mejor oídos que nosotros. Ellos escuchan a un ladrón de 100 metros, 200 metros. Yo estoy durmiendo, no lo escucho. En Estados Unidos hay unos pitos que se ponen en los parachoques del auto y el auto va andando, ¿no es cierto?, y hace ese ruido que yo no lo escucho, pero está haciendo un ruido como un pito que te saca los venados del camino para no chocar con un venado en la mitad de la noche. Entonces tú comprabas esos pitos, te los atornillaban en el parachoque y a la velocidad que tú ibas, eso hacía un ruido, una vibración impresionante, pero yo no estaba consciente de eso. Pero sí el venado. Y los venados no se te atravesaban en el camino. Entonces la música, lo que tú enseñas, es uno de los instrumentos más poderosos para el cambio en la conciencia humana. No es simplemente do, re, mi, fa, sol. Y con respecto a la segunda pregunta, de qué haría yo en economía si yo fuera ministro de Medio Ambiente, lo primero que yo haría es cambiar completamente la reestructuración ministerial. O sea, debiera haber un Ministerio de Desarrollo Sostenible. Yo ya he hecho esa propuesta de 8 ministerios en vez de 22.
en que el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de la Ciudadanía Empoderada son los grandes ministerios. Después hay otros ministerios como los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero en este ministerio está Hacienda, Economía, Medio Ambiente, ¿no es cierto? Está Obras Públicas, están todos los ministerios que afectan el medio ambiente. Y la primera medida es un cambio en la política fiscal. Es decir, en el ingreso fiscal y en el gasto fiscal. Hoy día en Chile el gasto fiscal es poquísimo en el medio ambiente, pero poquísimo. Y esos son nuestros salarios, eso es lo que tenemos. Y el ingreso fiscal, la reforma tributaria, debiera estar hecha en base al principio de la sustentabilidad del desarrollo. Y un ejemplo, y termino, señora Patricia. Nosotros hoy día deberíamos imponerle a lo malo y no a lo bueno. Por ejemplo, subirle el impuesto al global complementario a las empresas. Decirle, mira, y eso yo lo dije en mi campaña, subirlo del 20 al 30%. Pero imponerle una huella de carbono. Y si la empresa cumple con la huella de carbono, es decir, es cero neutral, ¿no es cierto?, en carbono, disminuirle los impuestos. O sea, que haya un incentivo tributario para que no destruyamos el medio ambiente. Porque hoy día no está esa huella de carbono impuesta en la estructura de impuestos. ¿Y qué pasa con eso? Que la empresa lo paga, ¿no es cierto? Paga la destrucción del medio ambiente, o sea, paga el impuesto, pero no cambia su composición en la producción. Por lo tanto, yo me tiraría a pique a la política fiscal. Muchas gracias por esa pregunta y por esa respuesta. Bueno, todo en la vida tiene vibración, el planeta. Ya está comprobado que todo tiene vibración. Y usted sabe, pues, profesor, cuando se rompen los vasos con la voz es porque se ha subido muchísimo la vibración, ¿verdad? O alcanza la misma vibración del vaso, ¿ya? Por eso se rompe. Entonces, chicos y chicas, jóvenes y jovencitas, un gusto, gracias Alfredo por compartir con nosotros esta tarde. Doy el pase a nuestra directora, gracias por las preguntas y por todas sus respuestas. Directora Pamela, por favor. Gracias, Pati. La verdad que me voy, voy a poner ahí me voy con el corazón llenito. Creo que hoy día agradecer, Alfredo, el tiempo, ¿cierto? El responder todas las preguntas maravillosas que salieron de nuestros niños y niñas y de nuestros colegas también. Mira, ahí están todos los chiquillos reaccionando, lo encuentro maravilloso. Creo que fue un momento precioso, donde nos tiraste el guante y eso lo voy a recoger. Y lo voy a recoger ¿en qué sentido? Nos diste varias ideas. Y esas ideas son los diplomas, los ecolíderes, los planes, ¿cierto? Las mallas curriculares que apunten, ¿cierto?, al medio ambiente y que en realidad nuestros planes y programas ministeriales distan mucho de aquello. Entonces, nos vamos con hartas cosas ahí, con hartas tareas y que, insisto, recojo el guante, pero contenta y esperanzada. Creo que este es como un granito, son nuestros niños que ya quedaron aquí con este bichito, ¿cierto?, dando vueltas, que es la idea. Así que yo agradecía infinitamente, agradezco a la Moni también que nos pudo hacer el nexo y decirte que te vamos a molestar permanentemente para que nos apoyes, nos ayudes y nos podamos ver en una próxima oportunidad, y si después nos vamos a poder abrazar, bienvenido sea también. Gracias, directora. Muchas gracias. Gracias por sus palabras y agradezco mucho el compromiso, porque en el fondo no es un tema de trabajo, es un tema de servir a la humanidad, y usted tiene un laboratorio precioso, de grandes profesoras, profesores y de niños cuya alma está abierta para un mundo mejor, y yo creo que esa es nuestra responsabilidad como generación. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, directora, gracias, Patricia, gracias a los profesores, a los estudiantes, y Mónica, un abrazo especial para ti, y nos estamos comunicando. Y le recuerdo lo último. Reencontrados. Sí, los libros, se los vamos a pedir, los libros que nos ofreció también, ¿sí?
Así que ahí también vamos a hacer, vamos a recibir ese tremendo regalo para la escuela. Apenas Muchísimas apenas se termine la cuarentena, pues yo estoy en cuarentena, le mando un par de cajas de estos libros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Alfredo. Alfredo. Gracias. Un abrazo enorme. Hablamos y los niños se pasaron. Niños, niñas se pasaron. Aplausos para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Podemos Gracias. levantar nuestro micrófono y como siempre nos despedimos hablando. Que Eso. estén ¿Cómo nos todos vamos? muy Nos bien. vamos Nos contentos. vemos. Chao, chicos, chicas. Muchas gracias. Adiós. A todos. Chao. Gracias.